Venezuela se retira de la OEA. Por mostrar apoyo a Juan Guaidó, el gobierno venezolano anunció su retiro de la Organización de Estados Americanos. Por supuesta subordinación con Estados Unidos, el gobierno venezolano anunció su retiro de la Organización de Estados Americanos, OEA. Proceso que comenzó en 2017, luego del deterioro en la participación del país en dicho organismo continental, además de acusarlos por una supuesta subordinación con Estados Unidos. Venezuela es el primer país que cumple los requisitos para abandonar la OEA, acción que para algunos expertos es un acto de soberanía y para otros no tendrá incidencia jurídica. Tras algunos años de conflicto, la Secretaría General de la OEA desconoció en enero pasado al gobierno de Nicolás Maduro, mientras reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo, quien es apoyado por Estados Unidos, así como el Grupo de Lima. El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, ONU, en Ginebra, Jorge Valero, señaló el porqué de esa decisión: una OEA subordinada a los intereses de Estados Unidos, que mantiene una escalada de sanciones políticas, económicas y financieras contra el gobierno de Maduro y en beneficio de Guaidó. El primer desacuerdo de la OEA con Venezuela ocurrió en 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez rechazó las críticas del organismo al cierre del canal privado Radio Caracas Televisión. La concreción de esa salida comenzó en 2013 cuando Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, y dio paso al retiro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Juan Guaidó se impone en la OEA, y logra poder para influir en Latinoamérica. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, marcó hoy 27 de abril como el día en que Venezuela se liberaría de la OEA. Pero el líder opositor Juan Guaidó ha impuesto su presencia en el organismo, en un movimiento que le otorga poder para influir en el destino del continente americano. El venezolano Gustavo Tarre, representante en la Organización de Estados Americanos, OEA, de Guaidó, ocupa el asiento de Venezuela desde mediados de abril, y ya puede participar activamente en el organismo con su voto. Esto sirve para aumentar la legitimidad internacional. Cada día Maduro está más solo, dijo a F. Tarre, que el 9 de abril recibió el apoyo del Consejo Permanente de la OEA para convertirse en representante permanente por designación de la Asamblea Nacional Venezolana, AN, Parlamento, presidida por Guaidó. Este mismo viernes Tarre ya hizo valer su voz en el organismo, y se posicionó a favor de que se apliquen medidas para disciplinar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por sus acciones represivas contra quienes desde abril de 2018 piden su renuncia tras 12 años consecutivos en el poder. Dirigiéndose al resto de embajadores, Tarre expresó: observarán ustedes un cambio sustancial en la posición de nuestro país, de un vergonzoso apoyo a la dictadura de la familia Ortega, vamos a pasar a un fraterno y solidario respaldo a la lucha del pueblo de Nicaragua para restablecer la democracia. Tarre ya ha adelantado que una de sus prioridades será la vuelta de Venezuela al sistema interamericano de derechos, cuyos pilares son la propia OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte ID, con sede en San José, Costa Rica. En 2012, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, 1999-2013, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, y sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte ID. Y en abril de 2017, Venezuela se convirtió en el primer país en solicitar su salida de la OEA, al denunciar su carta fundacional firmada en Bogotá en 1948, un proceso que cumplía hoy. Técnicamente, según el reglamento del organismo, cualquier país que denuncia la Carta de la OEA puede retirarse cuando se cumplen 2 años de ese acto, pero solo si está al día en el pago de sus deudas, que en el caso de Venezuela ascienden a $12 millones. Maduro no pagó esa deuda, pero los representantes de Guaidó han asegurado que la asumirán para permanecer en el mecanismo panamericano,
por lo que de facto Venezuela sigue dentro. De hecho, en declaraciones a EFE, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que la salida de Venezuela se frenó poco después de que el 23 de enero Guaidó invocara unos artículos de la Constitución de Venezuela para reclamar que como jefe del Parlamento debía ser presidente de manera interina. Venezuela tiene hoy un gobierno democrático de transición, y ha suspendido el trámite de denuncia de la Carta de Bogotá, y retiro de la organización que había empezado el gobierno anterior, que fue declarado ilegítimo. Existen pocos precedentes en Latinoamérica de una situación como la que vive actualmente Venezuela, en la que dos líderes políticos reclaman ser los legítimos jefes de Estado. Por lo tanto, Venezuela sigue sentada ahí con Gustavo Tarre, expresó Almagro. El 9 de abril, el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrigui, explicó que solo se han dado situaciones parecidas en dos ocasiones, durante el golpe de Estado de Haití en 1991 y en Panamá, cuando salió del poder el entonces presidente Manuel Noriega, 1983-1989, y entró Guillermo Endara, 1989-1994. En el caso de Haití, la OEA condenó el golpe de Estado, respaldó al presidente Jean Bertrand Aristide y nunca apoyó a la junta militar, que acabó colapsando en 1994. Mientras, la OEA condenó la polémica intervención militar de Estados Unidos en Panamá en diciembre de 1989, que acabó con el régimen del general Noriega, sucedido por Endara. En el actual caso de Venezuela, de momento, Guaidó ha conseguido colocar a sus representantes en dos organismos, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que el 15 de marzo reconoció como gobernador del país al economista Ricardo Arzman, exministro del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1989-1993. Es el reflejo de una lucha de Guaidó por lograr legitimidad a nivel internacional y que, en el caso de la OEA, le otorga poder efectivo para definir el rumbo del continente americano. Guaidó pedirá apoyo a la OEA para organizar nuevas elecciones en Venezuela. Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, pedirá esta semana apoyo a la OEA para organizar nuevas elecciones en el país, dijo el lunes el representante del líder opositor ante la organización regional, Gustavo Tarre. En su pulso por el poder con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, Guaidó solicitará la colaboración de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para la celebración de nuevos comicios presidenciales mediante una carta dirigida al secretario general del bloque hemisférico. Tiene un peso muy grande por el prestigio moral de la organización. La observación de la OEA es una garantía. Luis Almagro, dijo Tarre. Tiene además la capacidad técnica para ayudarnos a montar un proceso transparente, declaró a periodistas Tarre tras reunirse en Washington con Francisco Guerrero, que dirige la Secretaría para Fortalecimiento de la Democracia en la OEA. En su calidad de jefe de la Asamblea Nacional, Parlamento, elegida en 2015, Guaidó se proclamó el 23 de enero presidente interino tras considerar que el nuevo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero hasta 2025, es resultado de comicios fraudulentos y por tanto ilegítimo. Tarre dijo que la realización de nuevas elecciones requiere una absoluta garantía de imparcialidad y eso requerirá tiempo. Ahora no tenemos ningún mecanismo electoral que funcione porque todo ha estado absolutamente disponible para el fraude. Queremos que todo marche lo más rápido posible, pero en un mes es imposible. En Venezuela los electores votan pero no eligen y eso lo vamos a cambiar, afirmó. Para esto, dijo, los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral, NE, deben surgir de postulaciones de la sociedad civil, y ser nombrados por el Parlamento con todas las garantías constitucionales. ¿Vamos a sustituir a Tibisay por una persona que nombre Guaidó? No, porque corremos el mismo riesgo. Tibisay, Lucena,
la actual presidenta del ME, ¿puede organizar elecciones libres? No. Entonces hay un proceso para garantizar la imparcialidad, y esas cosas toman tiempo para hacerse bien, y para que no se repitan las cosas que hemos vivido hasta ahora, dijo. El 10 de enero, el Consejo Permanente de la OEA decidió no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Maduro a partir de esa fecha. En su resolución, llamó a la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales. Almagro fue una de las primeras autoridades en reconocer a Guaidó, pero la OEA aún no se pronunció al respecto. El 24 de enero, solo 16 de los 34 miembros activos del bloque firmaron una declaración avalándolo. En Venezuela el golpe de Estado fracasó, y la Fuerza Armada Bolivariana junto a su pueblo son la garantía de la paz de la nación. Nuestra Fuerza Armada ha resistido una guerra psicológica de amenazas. Hoy mismo, Estados Unidos le acaban de mandar unas sanciones, creyendo que una visa norteamericana es la suprema felicidad, afirmó. El diplomático también denunció que el gobierno de Estados Unidos robó a su país $30.000 millones provenientes de ingresos petroleros. Trump ofrecerá un discurso en apoyo a Guaidó. El más grande robo en la historia de Venezuela ocurrió la semana pasada. El gobierno del señor Donald Trump le robó al pueblo por lo menos $30.000 millones en refinerías de petróleo, sentenció. Entretanto, la Secretaría General de la OEA propuso la creación de un grupo de expertos para cambiar el sistema electoral venezolano, y permitir que se celebren elecciones con condiciones mínimas. Venezuela atraviesa una crisis política que se agravó el 23 de enero, después de que el diputado que fue elegido titular del Parlamento el 5 de enero, pero fue desconocido por el Tribunal Supremo de Justicia, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado del país.